porque me está pidiendo una herencia de mi esposo. Que ella nunca estuvo presente en la vida de mi primo. En estos momentos me siento como súper sola. Empezó a pedir herencia o las cosas de él. Estando su hijo vivo aún. Estaba agonizando, Luis. Ahí ella se enteró que había unión civil y que en realidad la heredera iba a ser la Vicky. El Alzheimer es cada vez más frecuente en nuestro país, pero ¿qué tanto sabemos de esta enfermedad? Hoy lo vamos a conversar. Victoria necesita ayuda. Su marido falleció y su ex suegra hoy le exige parte de la herencia. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Victoria y doña Elizabeth. Bienvenidas ambas. Gracias. ¿Cuál es su caso? Mire, yo vengo a pedirle a mi prima que por favor me ayude para poder tener un contacto con mi suegra porque me está pidiendo una herencia de mi esposo. ¿Cuándo falleció su esposo? El 24 de junio del 2022. Hace un mes, o sea, no, un año, perdón. Un año, sí. El sábado cumple un año. Ya. ¿Y ustedes estaban casados en sociedad conyugal, separación de bienes? No, son sociedad conyugal. Sociedad conyugal. Sí. Y su suegra le está pidiendo, usted dice, parte de la herencia. Sí. ¿Qué le está pidiendo en específico? ¿Qué corresponde a esa herencia? Un auto y unos cheques porque mi esposo sufrió de 2 cánceres y desde diciembre del 2022 no le pagaron las licencias. Entonces hay un monto ahí como de 6 millones de pesos. Yo trabajo ahí, tengo peluquería y un auto que estaban a nombre de él. ¿Y de qué forma le gustaría que su prima la ayudara? Es que yo en estos momentos me siento como súper sola, porque él partió y nosotros tuvimos 20 años juntos. 20 años. Sí, y nosotros dos empezamos de cero. Nunca tuvimos, bueno, yo no tenía nada, ni él tampoco, y nos juntamos y empezamos a trabajar, yo en el rubro de peluquería y él en la minería. ¿No hay hijos en común? No, yo soy una mujer transexual. Ah. Sí, hicimos la unión civil. Perfecto. Pero la unión civil la hicimos un poco como para poder proteger lo que... Y lo hace, porque si no hubiera firmado una unión civil, hoy día estaría absolutamente desprotegida respecto a los bienes que quedaron al fallecimiento de él. Claro. Entonces, claro, ya, y como no hay hijos en común, por eso que entra su suegra, la madre de él, como heredera. Claro, pero ella no hay ningún vínculo con él. ¿Por qué? Porque es que ahí entra... ella es prima de Luis y ella... Ah, usted es prima de él, o era prima de él. Sí, yo le digo prima. Sí, claro, sí, es claro, su prima política en el fondo. Claro, pero ella es prima de Luis y se criaron juntos. Entonces yo puedo hablar desde cuando yo conocí a Luis, cuando empezamos a construir esta historia juntos. ¿Y por qué los padres no tenían comunicación con ella? Es que ella nunca estuvo presente en la vida de mi primo. Por una enfermedad él estuvo en el hospital y después de eso él vivió un año conmigo. Él conoció a Victoria en ese transcurso. Pero ahí estamos hablando, ella dice que vivieron juntos 20 años. Sí. O sea, en esa época, ¿su primo qué edad tenía? No, pero es que antes de eso a mi primo lo criaron mis abuelos. Ah, ¿nunca estuvo con los papás? No, nunca estuvo ella presente. ¿Y por qué? Porque no le interesaba. ¿Tenía más hijos? Sí, que también vivía con mis abuelos. O sea, ella tuvo hijos y no se hizo cargo de ninguno. Sí, no se hizo cargo. ¿Y nunca mantuvo una relación con este hijo, ni cercanía, ni nada? Sí, pero no era una buena relación. ¿Por lo mismo? ¿Por la lejanía? ¿Por el abandono? No,
Por un tema de que... ¿Discriminación? Sí, ¿Le molestaba la condición sexual? por supuesto. Ah. Entonces, no... lo humillaba. Y ahora, después de esa lejanía, después de tomar ese distanciamiento, ¿hoy pretende efectivamente tener parte en esta herencia? Sí, el día que mi primo falleció, bueno, ya alguien le avisó y llegó a la casa de mi primo y mientras mi primo agonizaba empezó a pedir herencia o las cosas de él. Ahí ella se enteró que había unión civil y que en realidad la heredera iba a ser la Vicky. Ahí se enteró. Ahí se enteró y armó un escándalo, entonces la sacaron. Estando su hijo vivo aún. Estaba agonizando Luis, porque a él le dio una ACV y lo llevamos al hospital y de ahí el doctor me dijo que ya no había nada más que hacer, entonces yo me lo traje a la casa. Y ahí empezaron a llegar unas primas de él y por ahí parece que la hermana le avisó a esta señora y llegó con su pareja. Y ahí O sea, él tenía relación con el resto de la familia, solo era la madre, la persona más lejana. Sí, es que con ella es re poca la gente que tiene contacto. Es un personaje complicado. Muy complicado. Sí. La periodista que recibió esta historia, Zoe Wainwright, fue a conocer su historia, la que vamos a revisar ahora. Carmen Gloria, llegamos aquí a Rancagua. Estamos afuera de la casa de Victoria. Vinimos a conversar con ella para conocer un poco de la historia de ella, su historia de vida y también un poquito de su historia de amor con Luis. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida. Gracias, permiso. No, tuyo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Adelante. Bien, bien. Gracias. Quería contarle a la gente que no es primera vez que tú sales en la televisión, No, ni primera vez en TVN. no. ¿Cuándo fue la primera vez? En el 2009, ¿En qué programa saliste? en Vidas, Radiografía por un Cambio. ¿Cómo fue ese proceso para llegar al programa y todo? Es que por ahí conocían a la Carol Scheucher, a la periodista, y le sugirieron que se pusieron en contacto conmigo para ver caso yo quería hacer un cambio de género. Soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Para cualquier transexual que se sienta como yo, es un sueño. ¿En qué etapa de tu vida parte más que inquietud esto de sentirte mujer? No, desde que yo tengo uso de razón. Yo no tengo, suponte tú, un principio de que yo diga, ay, no, es que yo me siento mujer. No, para mí era todo normal. Yo después me empecé a dar cuenta que no era normal lo que yo sentía. Cómo yo quería vestirme, cómo yo quería pintarme, que quería usar cosas femeninas, y eso no estaba permitido porque el rol que yo tenía que cumplir ante la sociedad era de un hombre. Entonces ahí ya me empecé a dar cuenta de las situaciones que venía a enfrentar, y en unos años que era muy difícil. Me imagino que fue muy complicado, sobre todo en la etapa como escolar. Oh, terrible, terrible. Yo no aguanté más y llegué hasta primero y ya, chao, porque fue muy tortuoso. ¿Te planteaste en algún momento no seguir adelante y quedarte como Víctor, en el fondo, para no cumplir las expectativas de la sociedad, sino que para prevenir tanto bullying, tanta discriminación? Nunca, ni se me pasó ni por la mente, jamás. No, yo nunca trancé eso, nunca. Mi padre me lo decía, pero ¿por qué es necesario que te vistas así, que te pintís, que te pongas aro? Es necesario para mí porque sí soy feliz, pero nunca trancé. La preocupación de tu papá pasaba por un tema de protección hacia ti. Sí, claro, de que me podían hacer algo, que me podían pegar, todo eso. A pesar de todo, Victoria decidió someterse a la cirugía de reasignación de sexo.
y su pareja Luis siempre la apoyó, aun cuando su familia no sabía que él compartía su vida con una mujer transexual. Él estaba contigo cuando tú decides en el fondo hacerte esta cirugía. Sí, estaba ¿Cómo fue conmigo. para ustedes como pareja el cambio? Siempre me dijo que si tenía la oportunidad de hacerlo, que lo hiciera, pues si fuera mi sueño. Entonces lo hice, pero es un cambio genital. Tampoco no te cambian el cerebro, Tú ni sigues mucho siendo la menos. misma persona. Claro, la misma persona. Lo único que tú te feminizas más porque tenías ya cosas más hormonas, ya la testosterona se va de tu cuerpo, entonces empiezas ya otro proceso ya como más corporal, más visual. Ahora mi alma con mi cuerpo están acorde, están en un nivel, porque mi mente se siente cómoda con el cuerpo que tengo ahora. Ya Víctor ya se fue, ahora está 100% Vicky. Hay muchas metas que tengo que hacer ahora. ¿Cómo qué? Como que quiero convertirme en una líder, viajar, no sé, llevar mi experiencia a otras personas, a que les sirva de espejo, que todo se puede, que siempre en la vida uno tiene que tener una esperanza. Y así como tú te sentías mujer desde muy chiquitita, ¿también desde chica supiste que querías dedicarte a la peluquería o eso se fue dando? Sí, se fue dando. Se fue dando porque de primera yo empecé a buscar trabajo en esos años, estaba muy de moda ir a los packing, a los parrones. Y la primera vez que fui junto a unos vecinos de acá, fui a pedir trabajo y el tipo, el administrador, dijo que no admitía más porque era de mala suerte. Entonces ahí quedé, po. ¿Podemos conocer la peluquería? Sí, vamos. Vamos a la peluquería. Vamos. entonces. Muchas gracias, Vicky, por presentarnos tu peluquería. Está muy linda. Quería saber si la tenías de antes de conocer a Luis, se conocieron y hicieron esta peluquería juntos, era de él, era tuya, ¿cómo es la cosa? No, nosotros nos conocemos, los conocimos y nadie tenía nada, po. Él no tenía nada, yo tampoco. Y cuando nos juntamos empezamos a trabajar y de a poco se fueron dando las cosas y empezamos a construir cositas. ¿Y Luis te ayudaba o trabajaba en algo nada que ver con Eso, él? él siempre fue muy buscado porque era muy responsable. Bueno, aquí han venido jefes a visitarme y señoras de ellos se han hecho clientas mías y me hablan de él, que nunca van a encontrar un tipo tan bueno para trabajar, que de repente no tenían ni que mandarlo porque él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, ahí uno se emociona pero bueno. Era como un tipo muy querido por todos en general, ¿o no? Sí. ¿Qué crees tú que hubiese pensado él de toda esta situación? De que Rosa te esté molestando a ti por las propiedades que eran de él. Es que eso lo hablamos muchas veces y él lo que siempre me decía, yo no quiero que toque ni un grano de arroz, nada. Nada. Por eso nosotros hicimos la unión civil. Nos decías recién que los dos vivían con VIH. Sí. Yo era activista en esa área, yo me inicié como activismo en VIH. Y participaste en un programa el año 2009, cuando Sí. estabas en el programa Vida. Sí. Contaste de un programa que estaban haciendo en la cárcel. ¿De qué se trataba eso? Sí, eran proyectos que nosotros siempre trabajamos con financiamiento de afuera, financiadoras internacionales, de Ámsterdam, y mandábamos proyectos, y este proyecto fue como para empoderar un poco a las chiquillas de la cárcel y también de poder ejecutar algún tipo de
no sé caso ley, pero de poder que las chicas puedan usar su ropa femenina dentro, de poder usar maquillaje, porque antes no estaba permitido. Y este programa también era un poco como para educar con respecto al contagio del VIH, como Sí. prevenir un poco. Sí, prevenir, reforzar un poco el condón. Y de ahí también poder sacar monitoras que pudieran también dar algún tipo de charla a los internos. Fue como bien entretenido. El proyecto consiste netamente en la prevención del virus del VIH. De ahí se saca un producto y de ese producto se hace una obra de teatro que las chiquillas la organizan, bueno, en conjunto, entre las tres. Bien. Hola, Laisa, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estáis? Bien, qué gusto Santa verte. Regia. Oh, Ahí está regia. qué gusto verte, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Sin duda, Vicky ha sido una luchadora que ha querido ayudar a otros con sus experiencias. Y todo siempre con su amado Luis a su lado. Por eso hoy no entiende que su suegra quiera arrebatarle todo lo que ambos construyeron juntos. Me parece como un poco tirado a las mechas que ella aparezca de la noche a la mañana pidiendo parte de cosas que a ella no le costó nada. Entonces aquí, como tú puedes ver, estas cortinas las puso Luis. Cada detalle fuimos planeando cómo quedara más bonita, más decentita. Entonces aquí está la esencia de él. Y yo no voy a regalársela ni nada, porque a ella no le toca nada de nada. Porque a Luis y a mí nos ha costado todo lo que tenemos. Una bella historia de amor y de sacrificio y de lucha. Y con una protagonista bastante valiente. Estamos hablando del año 2009, donde por Dios que había que ser valiente para dar la cara y reconocer que era transgénero y que estaba realizando esta operación de cara a un país bastante más pacato y más prejuicioso que el que tenemos hoy, que sigue siéndolo, pero antes era peor incluso. Disculpe. No, nada que disculpar, al contrario. Al contrario. Gracias por ponerle nombre y rostro a la historia de tantos más que están lamentablemente pasando por situaciones similares hoy en día. Y me imagino que todos quienes conocieron a Luis deben estar sintiendo lo que usted declara. Él no quería que otra persona más que usted pudiera seguir disfrutando de lo que habían conseguido con estos 20 años de trabajo y esfuerzo. Sí. Y hoy día todo eso se ve alterado. El deseo de él se ve alterado por las complicaciones que está sufriendo. Yo vengo a pedirle a mi prima que por favor me ayude Tomó la decisión de hacer la unión civil pensando en proteger los bienes. porque me está pidiendo una herencia de mi esposo. Yo creo que Luis era la última persona que quedaba aquí que nos unía a todos. Yo miro para atrás y veo a Víctor y sin ese joven que le hicieron mucho bullying, no podría estar yo acá como Victoria. ¿Qué crees tú que hubiese pensado él de toda esta situación? De que Rosa te esté molestando a ti por las propiedades que eran de él. Es que eso lo hablamos muchas veces y él lo que siempre me decía, yo no quiero que toque ni un grano de arroz, nada. Nada. Por eso nosotros hicimos la unión civil. Nos decías recién que los dos vivían con VIH. Sí. Yo era activista en esa área, yo me inicié como activismo en VIH. Y participaste en un programa el año 2009, cuando Sí. estabas en el programa Vida. Sí.
contaste de un programa que estaban haciendo en la cárcel. ¿De qué se trataba eso? Sí, eran proyectos que nosotros siempre trabajamos con financiamiento de afuera, financiadoras internacionales, de Ámsterdam, y mandábamos proyectos, y este proyecto fue como para empoderar un poco a las chiquillas de la cárcel y también de poder ejecutar algún tipo de no sé caso ley, pero de poder que las chicas puedan usar su ropa femenina dentro, de poder usar maquillaje, porque antes no estaba permitido. Y este programa también era un poco como para educar con respecto al contagio del VIH, como Sí. prevenir un poco. Sí, prevenir, reforzar un poco el condón. Y de ahí también poder sacar monitoras que pudieran también dar algún tipo de charla a los internos. Fue como bien entretenido. El proyecto consiste netamente en la prevención del virus del VIH. De ahí se saca un producto y de ese producto se hace una obra de teatro que las chiquillas la organizan, bueno, en conjunto, entre las tres. Bien. Hola, Laisa, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estáis? Bien, qué gusto Esta verte. regia. Oh, Ahí está regia. qué gusto verte, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Sin duda, Vicky ha sido una luchadora que ha querido ayudar a otros con sus experiencias, y todo siempre con su amado Luis a su lado. Por eso hoy no entiende que su suegra quiera arrebatarle todo lo que ambos construyeron juntos. Me parece como un poco tirado a las mechas que ella aparezca de la noche a la mañana pidiendo parte de cosas que a ella no le costó nada. Entonces aquí, como tú puedes ver, estas cortinas las puso Luis. Cada detalle fuimos planeando cómo quedara más bonita, más decentita. Entonces aquí está la esencia de él. Y yo no voy a regalársela ni nada, porque a ella no le toca nada de nada. Porque a Luis y a mí nos ha costado todo lo que tenemos. Una bella historia de amor y de sacrificio y de lucha. Y con una protagonista bastante valiente. Estamos hablando del año 2009, donde por Dios que había que ser valiente para dar la cara y reconocer que era transgénero y que estaba realizando esta operación de cara a un país bastante más pacato y más prejuicioso que el que tenemos hoy, que sigue siéndolo, pero antes era peor incluso. Disculpe. No, nada que disculpar, al contrario. Al contrario. Gracias por ponerle nombre y rostro a la historia de tantos más que están lamentablemente pasando por situaciones similares hoy en día. Y me imagino que todos quienes conocieron a Luis deben estar sintiendo lo que usted declara. Él no quería que otra persona más que usted pudiera seguir disfrutando de lo que habían conseguido con estos 20 años de trabajo y esfuerzo. Sí. Y hoy día todo eso se ve alterado. El deseo de él se ve alterado por las complicaciones que está sufriendo. Claro, sí. Ahí con Elizabeth siempre conversaban de estos temas, porque la mamá de Elizabeth es hermana de la señora Rosa, entonces, pero ella no tienen comunicación. Entonces, pero Luis era súper apegado a ellos. Igual mi cuñado, el hermano de Luis. O sea, eran más apegados a la tía Sí. que a la madre. Sí, sí. ¿Y él tuvo conciencia de su enfermedad? O sea, de que se iban acabando sus días de vida, y me imagino que esto lo inquietaba, ¿o no? Es que yo traté de que él no se enterara de nada. Yo lo traté de proteger, yo iba a los controles, conversaba con el doctor, con el oncólogo para que no le dijera nada, y todo yo se lo tomaba fuera, particular. Yo como trabajé en el hospital como monitora en VIH muchos años,
Entonces tenía varios doctores que me ubicaban, entonces ellos me ayudaron también muchísimo a poder sobrellevar esta pena y poderlo proteger a él, porque yo como lo conocía, si él sabía que le habían dado 6 meses de vida, él se hubiera ido por un tubo. Entonces, por ahí me nombraron un doctor, fui a verlo y me habló del muérdago inyectable. Y ahí empezamos A buscar terapias alternativas. Claro. ¿Y él era su preocupación lo que iba a pasar con estos bienes después que falleciera? No, porque nosotros ya nos habíamos casado, entonces... O sea, él tenía la convicción de que iba a ser solo suyo. Claro, aquí a Elizabeth le decía. ¿Es así? Sí, su mayor preocupación era esa. De hecho, él tomó la decisión de hacer la unión civil pensando en proteger los bienes, porque él sabía la mamá que tenía. Y lo que más le preocupaba es que Victoria no quedara desprotegida y que tuviera alguna entrada, cosa que no... Porque yo creo que dentro de él igual sabía. Claro, sabía que iba a pasar algo. Sí, él estaba preocupado de ese tema. Yo creo que, o sea, bueno, en algún minuto igual nos dijo que si él no estaba, que él quería morir en la casa. O sea, y sin nosotras decirle lo que realmente estaba pasando. Él sabía que tenía cáncer, pero no sabía que estaba desahuciado. Ahora a mí me da la impresión que la mamá, además de esta actitud poco tolerante y discriminatoria con su hijo, parece que tampoco era una buena relación con ninguno de los hijos, ¿no? Porque usted dice con su mamá tampoco tenía, que era hermana, con sus otros tíos tampoco. No, porque en realidad ella nunca actuó bien. Entonces no se portó bien con mi abuelo. Y así, la gente que tenía alrededor. ¿Y ustedes, la familia, suponían que iba a tener esta actitud después del fallecimiento de don Luis? ¿O la temían? Sí, la verdad es que sí. De hecho, cuando ya decimos que íbamos a sacar a Luis del hospital y lo íbamos a llevar a la casa, claro, alguien dijo, hay que llamarla, porque como sea su mamá. Yo le dije, ya, entonces yo no voy a ir porque en realidad no quiero conflicto. No, la idea no era ponerse a pelear allá. Efectivamente fue lo que pasó, pues ella se puso a pelear. Porque ahí se enteró que Luis había hecho unión civil con la Vicky, que ya no iba a poder llevarse nada. ¿Y lo ha conversado después en familia, lo que está pasando? Lo que pasa es que la familia, la mayoría de las personas se dividieron. Yo creo que Luis era la última persona que quedaba aquí, que nos unía a todos. ¿Y en memoria de él unirse para hablar con esta mujer? Es que ella es agresiva, no hay una posibilidad de que ella entienda. Aquí no es el sentido de tirarle tierra a ella. Sí, por supuesto. Bajo ni un punto. Estoy tratando de buscar si hay algún nexo que nos pueda hacer llegar al corazón de ella o a la racionalidad de ella y hacerle entender que no es lo que su hijo quería, no es lo que ética o moralmente corresponde. Algún grado de conexión con la realidad y con el sentimiento de madre puede que haya, y a lo mejor hay alguien que sea capaz de llegar a esa emoción. No, pues fue su otro hijo a hablar con ella. Bueno, nosotros le dijimos que fuera y lo echó. ¿No quiso escuchar? No, ni siquiera lo quiso escuchar y que ella quiere el 50% de todo, que se va a hacer justicia y habla cosas... ¿Y el 50%? Sí, y habla cosas incoherentes, entonces no hay una solución. Lo triste de esto es que se supone que la ley se hizo para proteger los bienes de las personas del mismo sexo también. Y nadie te dice que no va a ser así. Fuimos a hablar con ella. Nuestra periodista, Zoe Weiner, fue a buscarla. Veamos cómo le fue. ¿Aló, señora Rosa? Hola, ¿cómo está? Hola, usted habla con Zoe, yo soy periodista del programa Carmen Gloria a tu servicio. Queríamos ver la posibilidad de conversar con usted. Sí, ¿sobre qué?
Lo que pasa es que nos contactó Victoria, Ya, la esposa de su hijo Luis, ya, por el tema de una herencia. ya. Y queríamos conversar con usted para ver si podíamos llegar a algún tipo de acuerdo. No tengo nada que conversar con ustedes ni con ella tampoco. Pero nos decía, Nada que conversar con ella ni con ustedes tampoco. nos decía ella que Ella me usted... dijo que yo tenía que buscar un abogado y yo lo busqué, así que ahora hasta luego nomás, echadito y váyanse de mi casa. Pero si Ella nosotros no sabe, queremos ella sabe molestarla. lo que a ella le corresponde, ella sabe. Nosotros no queremos Porque fue molestarla. una sinvergüenza cara de palo. Claramente la señora Rosa no quiso conversar con nosotros, eso fue todo lo que nos dijo, nos pidió que nos retiráramos, así que en estos momentos nos vamos a tener que ir. Lamentablemente no quiso llegar a un acuerdo, no nos quiso dar su versión de los hechos, simplemente nos cerró la puerta en la cara. Nada distante a lo que ya había explicado doña Elizabeth. No quiso escuchar a nadie, no quiso hablar con nadie y nos cerró la puerta. Sí, mire, cuando yo me di cuenta que ella se había puesto en la posición efectiva, yo quedé mal. Entonces me dijeron de ahí del registro civil que mejor fuera a conversar con el abogado. Fui a conversar con el abogado y efectivamente me dijo que a ella le tocaba una parte y que sería ideal de que conversáramos con ella y arreglarlo a la buena. Pero todo lo que se ha hecho, no, ella no quiere nada. Hace como 3 semanas fue a la casa y me dijo que ella también lo dice ahí y me dice, vengo a conversar contigo, me dice 2 cosas. Yo quiero que a Toño, porque la familia le decía Toño a Luis, se llama Luis Antonio, yo siempre le dije Luis, al Toño que no me lo saques de ahí. Y también que hay como 30 y algo millones de pesos en la AFP y yo no los puedo sacar, tienes que firmar tú. Entonces yo le dije, ¿sabe? Le dije yo que esto lo tenemos que ver con abogado. Entonces, ¿usted tiene abogado? Sí, me dijo, yo tengo abogado. Ya le dije yo le voy a pasar mi teléfono, le dije yo, para que su abogado se contacte conmigo y poder contactarse con mi abogado y ahí entre ellos ven qué solución se dan. Y ahí yo me entré y ella se fue. Perfecta respuesta. Perfecta Sí, respuesta. sí. ¿Y ha llamado a su abogado? No, nada. A mí no me ha llamado. Nada. Y yo lo único que le dije, yo no quiero pelea, no quiero discusión, porque yo vivo con mi mamá de 85 años y mi mamá siempre está temerosa, me dice, no va a llegar esta mujer aquí a hacerte escándalo, a tirarte piedra, alguna cosa. No, mamá, le digo yo, si no, llamo a carabineros nomás. Exacto. Entonces Muy yo bien. no tengo por qué rebajarme ni nada, le dije No, yo. ni sí. entrar en estas discusiones que pueden llegar a ser peligrosas. O sea, la señora Claro, se vio ahí claro. un poco agresiva y no. Yo le voy a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que nos colabore también con esta conversación, porque sí, estamos hablando de una herencia, estamos hablando de los posibles herederos, de los derechos de los herederos, pero aquí hay una pérdida tremenda. Hay un duelo que aún está muy latente de parte de todos, no solamente de lo que parece obvio que es la viuda, doña Victoria, sino que también yo lo veo en la sobrina, también lo supe de otra persona, otro amigo que los acompaña. O sea, es un duelo muy reciente, una pérdida muy, muy dolorosa por lo demás, que todas las pérdidas lo son, que se ve además que acrecentado este dolor y esta angustia por esta perturbación que hay, ¿no? Sí, aquí todos están viviendo un duelo y tengo que decir que las 3 personas con las que yo pude conversar coinciden en lo mismo, en decir las características maravillosas que tenía Luis, que era una persona querida por todos, que todo el mundo lo aplaudía, que estaba al servicio de los demás. Y tengo que decirles que es importante que lo sepan también en las casas. Es normal vivir un duelo. No podemos creer que después que alguien que nosotros amamos, que queríamos, que formaba parte importante de nuestra vida, tenemos que decir, ok, la vida sigue. Es cierto, uno tiene que seguir pagando cuentas, como me dijiste tú, Victoria, es verdad. Pero hay que darse el derecho y la posibilidad de decir, sí lo estoy pasando mal, sí lo extraño. Hasta cierto punto, la psicología establece ciertos
meses, años para determinar qué es normal o no, pero ustedes están dentro del tiempo, tienen derecho a estarlo pasando mal. Me está pidiendo una herencia de mi esposo. Que ella nunca estuvo presente en la vida de mi primo. En estos momentos me siento como súper sola. Empezó a pedir herencia o las cosas de él. Estando su hijo vivo aún. Estaba agonizando, Luis. Ahí ella se enteró que había unión civil y que en realidad la heredera iba a ser la víctima. En este difícil invierno es importante saber cómo protegernos. Una nutrición adecuada y ejercicio ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Por eso, mantente activo y toma a diario Ensure Advance con HMB, proteínas y 27 nutrientes que te ayudarán a mantener y recuperar tus músculos en solo 8 semanas, apoyando tu fuerza y vitalidad. Protégete este invierno con Ensure Advance. Consulta con tu médico. Cuando yo me di cuenta que ella se había puesto en la posición efectiva, yo quedé mal. Entonces me dijeron de ahí del registro civil que mejor fuera a conversar con el abogado. Fui a conversar con el abogado y efectivamente me dijo que a ella le tocaba una parte y que sería ideal de que conversáramos con ella y arreglarlo a la buena. Pero todo lo que se ha hecho, no, ella no quiere nada. Hace como 3 semanas fue a la casa y me dijo que ella también lo dice ahí y me dice, vengo a conversar contigo, me dice 2 cosas. Yo quiero que a Toño, porque la familia le decía Toño a Luis, se llama Luis Antonio, yo siempre le dije Luis, al Toño que no me lo saques de ahí. Y también que hay como 30 y algo millones de pesos en la AFP y yo no los puedo sacar, tienes que firmar tú. Entonces yo le dije, ¿sabe? Le dije yo que esto lo tenemos que ver con abogado. Entonces, ¿usted tiene abogado? Sí, me dijo, yo tengo abogado. Ya, le dije yo le voy a pasar mi teléfono, le dije yo, para que su abogado se contacte conmigo y poder contactarse con mi abogado y ahí entre ellos ven Perfecto. qué solución se dan. Y ahí yo me entré y ella se fue. Perfecta respuesta. Perfecta Sí, respuesta. sí. ¿Y ha llamado a su abogado? No, nada. A mí no me ha llamado. Nada. Y yo lo único que le dije, yo no quiero pelea, no quiero discusión, porque yo vivo con mi mamá de 85 años y mi mamá siempre está temerosa, me dice, no va a llegar esta mujer aquí a hacerte escándalo, a tirarte piedra, alguna cosa. No, mamá, le digo yo, si no, llamo a carabineros nomás. Exacto. Entonces Muy yo bien. no tengo por qué rebajarme ni nada, le dije No, yo. ni sí. entrar en estas discusiones que pueden llegar a ser peligrosas. O sea, la señora Claro, se vio ahí claro. un poco agresiva y no. Yo le voy a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que nos colabore también con esta conversación, porque sí, estamos hablando de una herencia, estamos hablando de los posibles herederos, de los derechos de los herederos, pero aquí hay una pérdida tremenda. Hay un duelo que aún está muy latente de parte de todos, no solamente de lo que parece obvio que es la viuda, doña Victoria, sino que también yo lo veo en la sobrina, también lo supe de otra persona, otro amigo que los acompaña. O sea, es un duelo muy reciente, una pérdida muy, muy dolorosa por lo demás, que todas las pérdidas lo son, que se ve además que acrecentado este dolor y esta angustia por esta perturbación que hay, ¿no? Sí, aquí todos están viviendo un duelo y tengo que decir que las 3 personas con las que yo pude conversar coinciden en lo mismo, en decir las características maravillosas que tenía Luis, que era una persona querida por todos, que todo el mundo lo aplaudía, que estaba al servicio de los demás. Y tengo que decirles que es importante que lo sepan también en las casas. Es normal vivir un duelo. No podemos creer que después que alguien que nosotros amamos, que queríamos, que formaba parte importante de nuestra vida, tenemos que decir, ok, la vida sigue. Es cierto, uno tiene que seguir pagando cuentas, como me dijiste tú, Victoria, es verdad. Pero hay que darse el derecho y la posibilidad de decir, sí lo estoy pasando mal, sí lo extraño. Hasta cierto punto,
la psicología establece ciertos meses, años para determinar qué es normal o no, pero ustedes están dentro del tiempo, tienen derecho a estarlo pasando mal. Lo que no tienen derecho es a olvidarse de ustedes mismos o dejar de preocuparse por ustedes por este dolor. Y ahí tengo que hablar de ti, Victoria, porque se te olvida un poco que tú también necesitas preocuparte por ti, por tus cosas, por tus quereres, por tus dolores. Y aquí tenemos a una Elizabeth tremendamente preocupada por ti, que sin ser prima de sangre, sino que prima política, está profundamente comprometida con tu bienestar, al igual que tu amigo. Sí. Entonces tienes que ponerte tú como prioridad. Sí, es importante eso. Yo me he olvidado un poco de mí porque tengo tantas cosas, tengo que trabajar, tengo que estar pendiente de mi mamá, pero tengo la suerte de tener gente maravillosa a mi lado. Como uno dice, no tengo familias de sangre, pero tengo mi familia que yo en el transcurso de la vida he podido juntar, he podido cobijar a estas personas maravillosas. Entonces es un regalo de tener a Elizabeth, a Diego y otras personas más, a Paulina, mi hermana que de repente está lejos, no lejos, pero en otras cosas, pero a mi cuñado, que él está, pero así, pero siempre preocupado, me pasa a ver cómo estamos, cómo está. Entonces, hay cosas que la vida también a uno le quita y también, también uno ahí observa quién son las personas que están con uno, las cosas malas, no las cosas buenas. En las fiestas tenéis, pero mucha gente, pero las cosas que te desgarran el alma son pocas. Son pocas y eso agradezco. Agradezco a la vida. Yo creo que no se puede uno evadir del dolor. Y eso es lo que les está pasando. No les están dejando vivir ese dolor y esa pérdida tranquilos, que es lo que debieran estar haciendo. Que ojalá esta señora, doña Rosa creo que se llama, tuviera respeto por el dolor ajeno y se tomara por lo menos un tiempo para dejar que quienes tenían este amor enorme por don Luis pudieran vivir este duelo tranquilos. Si uno pudiera pedirle un favor, si ella nos pudiera escuchar, si alguno de sus amigos nos pudiera ayudar a transmitirle lo que significa respetar el dolor ajeno, ser lo suficientemente prudente, porque uno nunca sabe, la vida es muy justa, la vida a veces devuelve lo mismo que uno le da a la vida. Y aquí nadie se merece molestar el dolor de otro, impedir el duelo de otro. Y eso es lo que ella está haciendo. Está no dejándolos vivir este dolor tranquilo, vivir este duelo tranquilo. Ustedes se lo merecen, todo ser humano se lo merece. Y es lo mínimo que ella puede hacer. Que reclame sus derechos cuando quiera, donde quiera, pero que respete la posibilidad de que ustedes puedan estar tranquilos este tiempo. Va a ser difícil que entienda, quizás a alguno de sus cercanos podría hacerla entender. Y creo que mientras tanto, doña Victoria ha sido súper prudente y súper mesurada en sus respuestas. Dejar que un especialista se haga cargo, que un especialista siga adelante con la tramitación y derivarla a ella a esa discusión. Sí, o sea, yo creo que lo has hecho increíble, increíble, y tienes que estar muy orgullosa porque conversábamos y no sé si tengo tu permiso cuando yo te pregunté, ¿tú te defines como mujer o como trans? ¿Y cuál fue tu respuesta? Como trans. ¿Por qué? Porque dignifico mi construcción. Yo miro para atrás y veo a Víctor y sin ese joven que le hicieron mucho bullying, que no pudo seguir estudiando, no podría estar yo acá como Victoria. Entonces,
amo a Víctor. Y está aquí al lado mío. Y ese tiene que ser un ejemplo para todos quienes quizás hemos tenido un pasado difícil. El pasado no se borra. El pasado nos hace ser las grandes personas que podemos llegar a ser. Y por eso te felicito y te animo a ponerte como prioridad ahora. Yo sé que tienes que preocuparte de todos estos temas, pero tienes apoyo, preocúpate por ti. Hay gente que te quiere, no te olvides de ti. Y el duelo viene de dolor. Es normal que duela. Duele porque uno se da cuenta que algo hace falta. Pero con el tiempo uno empieza a recordar con menos dolor. Muchas gracias. No hay nada. Muchas gracias, Marisol. Vamos a explicar un tema que a lo mejor a ustedes les sirve en menor medida de lo que puede prevenir a otros. En Chile existe lo que se llama órdenes de sucesión o sucesorios, que también se conoce como sucesorios. Esos son. El primero. Siempre hemos hablado, ¿cierto?, que los primeros herederos de una persona son los hijos. Y la ley agrega, y al ladito, el cónyuge. Si es que hay cónyuge. O solo los hijos, si es que no hay cónyuge. Si no hay hijos y solo hay cónyuge, pasamos al segundo orden de sucesión, que es del cónyuge, acompañado de, aquí voy a ponerle un más que eso, los ascendientes. Y la ley agrega el ascendiente de grado más próximo. O sea, el papá, si no hay papá, el abuelo, si no hay abuelo, el tatarabuelo, bisabuelo y así se arriba. Estos señores, yo no los puedo borrar, pero la ley regula qué porcentaje reciben. Si hay hijos, solo hijos, la herencia se divide en partes iguales de acuerdo al número de hijos. Si hay 3 hijos, la divido en 3. Si hay 4 hijos, lo divido en 4 y así sucesivamente. Si hay cónyuge e hijos, al cónyuge le corresponde el doble de cada hijo y a lo menos la ley le garantiza el 25% del total. Eso es acá. Como ven, la ley protege al cónyuge con una garantía mínima, ¿cierto? El doble de cada hijo, de la porción de cada hijo, o a lo menos el 25% del total. Eso es para la cónyuge o el cónyuge sobreviviente. Pero ¿qué pasa si hay un cónyuge y papá y mamá? O mamá, como en este caso. La señora parece que les dijo, y parece que a usted se lo ratificaron, que decía, mitad y mitad. No. La ley también aquí protege al cónyuge. Y dice, habiendo cónyuge y ascendiente, la herencia se divide en 3 partes. 2 para el cónyuge y 1 para los ascendentes. Entonces a usted le sigue tocando el doble de la porción que le toca a la señora. El pasado no se borra. El pasado nos hace ser las grandes personas que podemos llegar a ser. Y por eso te felicito y te animo a ponerte como prioridad ahora. Yo sé que tienes que preocuparte de todos estos temas, pero tienes apoyo, preocúpate por ti. Hay gente que te quiere, no te olvides de ti. Y el duelo viene de dolor. Es normal que duela. Duele porque uno se da cuenta que algo hace falta. Pero con el tiempo uno empieza a recordar con menos dolor. Muchas gracias. No hay nada. Muchas gracias, Marisol.
Vamos a explicar un tema que a lo mejor a ustedes les sirve en menor medida de lo que puede prevenir a otros. En Chile existe lo que se llama órdenes de sucesión o sucesorios, que también se conoce como sucesorios. Esos son. El primero. Siempre hemos hablado, ¿cierto?, que los primeros herederos de una persona son los hijos. Y la ley agrega, y al ladito, el cónyuge. Si es que hay cónyuge. O solo los hijos, si es que no hay cónyuge. Si no hay hijos y solo hay cónyuge, pasamos al segundo orden de sucesión, que es del cónyuge, acompañado de, aquí voy a ponerle un más que eso, los ascendientes. Y la ley agrega el ascendiente de grado más próximo. O sea, el papá, si no hay papá, el abuelo, si no hay abuelo, el tatarabuelo, bisabuelo y así se arriba. Estos señores, yo no los puedo borrar, pero la ley regula qué porcentaje reciben. Si hay hijos, solo hijos, la herencia se divide en partes iguales de acuerdo al número de hijos. Si hay 3 hijos, la divido en 3. Si hay 4 hijos, lo divido en 4 y así sucesivamente. Si hay cónyuge e hijos, al cónyuge le corresponde el doble de cada hijo y a lo menos la ley le garantiza el 25% del total. Eso es acá. Como ven, la ley protege al cónyuge con una garantía mínima, ¿cierto? El doble de cada hijo, de la porción de cada hijo, o a lo menos el 25% del total. Eso es para la cónyuge o el cónyuge sobreviviente. Pero ¿qué pasa si hay un cónyuge y papá y mamá? O mamá, como en este caso. La señora parece que les dijo, y parece que a usted se lo ratificaron, que decía, mitad y mitad. No. La ley también aquí protege al cónyuge. Y dice, habiendo cónyuge y ascendiente, la herencia se divide en 3 partes. 2 para el cónyuge y 1 para los ascendentes. Entonces a usted le sigue tocando el doble de la porción que le toca a la señora. Todos los bienes que tiene el caballero se dividen en 3 partes. 2/3 partes son suyas y 1/3 parte es de la señora. ¿Podríamos haber modificado esto? Sí podríamos. Por eso es que es sumamente importante volver, ojalá. Yo sé que en todas las profesiones hay personas que deshonran la profesión. En todas. No hay ninguna que se salve. Porque está compuesta por seres humanos que no somos perfectos. Pero en estos trámites que son tan técnicos y específicos, es sumamente importante contar con la asesoría de un abogado. Porque un abogado le podría haber dicho a don Luis una solución. Hagamos testamento. Hagamos testamento y entonces dejamos la mitad de sus bienes, la mitad de todos sus bienes, que lo dejamos a través de la cuarta de mejoras y a la cuarta de libre disposición, se lo hubiéramos dejado a Victoria. Y de la otra mitad que hubieran quedado en los bienes, esto hubiera sido una opción, de la otra mitad de los bienes que hubiera quedado, se hubieran dividido, el total que queda, o sea, el 50% en el fondo, se hubiera dividido por 3 y a ella le tocarían, a doña Victoria, 2/3. Entonces, finalmente a la madre le hubiera tocado un pedacito cortito, 1/3 de la mitad. ¿Me estoy dando a entender? ¿Está clarito o está medio enredado? No, está bien. ¿Cierto? Le hubiera tocado, si lo tuviéramos en un dibujo, aquí hubiéramos puesto todos los bienes de don Luis y hubiéramos dicho así,
Miren, todo esto de aquí le hubiera tocado a Victoria, se hubiera dejado testamento, porque le hubiera dejado la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras. Y de la parte de acá, que la ley me obliga a dejar al cónyuge y a los ascendientes, lo hubiéramos dividido en 3, y esto sería de Victoria, esto sería de Victoria. Y este pedacito de acá, esta tercera parte, hubiera sido de la madre. Bastante menor respecto a lo que hoy le tocaría. Porque hoy la situación es, toda esta herencia se divide en 3 y 2 son de Victoria y una es de la madre. ¿Qué otra cosa podría haber hecho con la asesoría de un abogado? Desheredar. Porque la madre lo abandonó, no lo crió, no le dio alimentos, nunca fue una madre cercana. Él se crió solo. Podría haber caído en injuria atroz, que es abandonar y que es una causal de desheredamiento de acuerdo al artículo 968 del Código Civil. Pero la desheredación se hace en vida. Uno tiene que tramitarla en vida. Y él deberá ver. Él podría haber hecho estas 2 opciones, haber hecho un testamento o haber tramitado una causal de desheredamiento. Pruebas tenía de sobra. De sobra. Hoy estamos en esta situación. Ella no se lleva la mitad de la herencia. Ella se lleva 1/3 de la herencia. 1/3 del auto, 1/3 de lo que está en esos cheques que se cobraron o que no se han cobrado y que corresponden al pago de licencia. Usted ya está con asesoría de un abogado. Viva tranquila en su casa. Que nadie la moleste en su casa. Nada va a pasar de la noche a la mañana. Todo esto necesita una acción judicial de largo procedimiento. Así que no es algo que vaya a pasar abruptamente, ni de un mes para otro, ni una semana para otra. Hoy día céntrese en usted, en vivir su duelo, en vivir su pena. Nosotros le vamos a pasar los contactos para que se comunique con el Centro Psicológico Verdad, para que la acompañen en este proceso doloroso y la hagan centrarse en reconstruirse. Ha demostrado y le ha demostrado a la vida y al mundo que es una mujer fuerte. Y uno, a veces, de las peores experiencias puede resultar fortalecida. Y yo no tengo dudas que usted va a ser así. Y si esta señora Rosa nos está escuchando, si algún grado de conexión le queda con la maternidad y con este hijo que parió hace tantos años y que acaba de perder hace recién 1 año, que respete la memoria de su hijo, los deseos de su hija, de su hijo, y se abstenga de molestar lo único que su hijo tuvo en esta vida, la compañera de vida de su hijo, la familia de su hijo, que lamentablemente usted no fue parte. No la perturbe. Si no quiere ser una colaboración, si no quiso ser un aporte en la vida de su hijo, no empeore las cosas. Y con esto cerramos la sesión. Tengo que estar tranquila, no tengo que desesperarme, ni mucho menos. Vivir mi duelo con tranquilidad y que los demás, bueno, hagan lo que quieran. Sí, voy a tomar el tratamiento psicológico, sí, de todas maneras. Muchas gracias y espero que esto les sirva a otras personas que están en mi mismo lugar. Y me voy contento, muchas gracias, muy agradecido. El Alzheimer es una enfermedad muy común en nuestro país y puede ser realmente devastadora, no solo para quienes son diagnosticados con ella, sino también para sus familias. Hoy queremos ahondar sobre este tema recordando a un querido humorista de nuestro país, don Pepe Tapia, quien durante años combatió con esta enfermedad, y nuestro periodista Gustavo Flores fue a conversar con su hija, una querida amiga, Clarita Tapia, para conocer más sobre su historia y su convivencia con su padre.
Seguramente usted también reconoce esta canción o alguna de las frases célebres de Don Ruperto, un personaje que incansablemente buscaba al amor de su vida con un humor blanco e inocente que marcó a una generación en nuestro país. Uno de los tantos personajes que realizó el gran humorista Pepe Tapia, quien lamentablemente falleció en 2020 tras 10 años luchando junto a su familia con un Alzheimer que lo obligó a bajarse de los escenarios y dejar toda su trayectoria atrás. Bueno, para mí mi papá era el mejor, como es el papá de todo el mundo. Todo el humor que él hacía o interpretaba o representaba en los escenarios no era tan chistoso en la casa. Era un papá bien exigente, un papá que no estaba nunca, pero sí que en los momentos en que estaba era bien intenso con nosotros. Él siempre trató de darnos lo mejor, la mejor educación, los mejores valores. Él tuvo este sueño de pequeño de hacer reír a la gente. Fue payaso, él comenzó siendo payaso. Nos enseñó mucho sobre cómo había que hacer este trabajo duro del día a día, ser persistentes en cómo conseguir los objetivos. Ella me miró y yo la miré. Ella me cerró un ojito y yo lo cerré uno mío. Ella me cerró el otro ojo, atrás venía el marido y me cerró el otro. Como una lata de manjar, por ejemplo, leche condensada, y le hizo muchos hoyitos y eso lo pegó como en un palo y con eso actuaba delante de sus compañeros en el colegio. Y cuando el ramo estaba muy fome, el profe le decía, o el profe estaba muy cansado, el profe le decía, ya, Tapia, cuenta chiste. Y ahí empezó. ¿Cómo encontró la mano del cocinero? Muy buena, le traigo la otra, me dijo. Qué malo eso. Yo lo recuerdo muy cuadrado con algunas cosas, pero también hacíamos guerra de cosquillas o los cariños típicos de los papás. No era el papá de que te llevaba al parque, por ejemplo, pero sí salíamos a comer, muy interrumpida la cena o los almuerzos porque él siempre sacaba fotos con la gente. Le daba lo mismo, él siempre decía que la gente era la que en el fondo él lo ayudaba a estar en el umbral donde estuvo al final, porque todos los años que estuvo en Sábado Gigante fue gracias a la gente que apoyaba su papel de Ruperto. ¡Bicho! Ruperto no se rinde. O sea, muchacho, otra vez, hoy día... Yo siempre lo he exacerbado al máximo porque para mí es mi ídolo máximo en la vida. Tú lo dimensionáis de una forma distinta. Lo ves que la gente le demuestra cariño en la calle, pero cuando lo ves en la tele, ahí como tú decís, ya, efectivamente este gallo es importante. Y cuando fue a Viña, yo dimensioné y dije yo, o sea, este es mi papá, es un bacán, es un gallo que saca la mugre. Yo lo único que quería que él me enseñara a cómo estar en la tele. Y todo el mundo felicitando a mi papá en ese tiempo. Llamó por teléfono al teléfono verde que teníamos y mi mamá, oye, Pepe, aquí está lleno de gente felicitándonos, saludándonos, etc. Todo eso, a los 13 años, decidí, yo quiero estar con él, apoyarlo, y siempre fue así, siempre lo apoyamos todas, somos tres, mi mamá, mi hermana y yo, siempre éramos muy unidos y lo apoyamos todo. En toda su carrera, en toda su trayectoria. Todo. Un apoyo realmente incondicional en su momento de gloria, pero también, y aún más, cuando el padre de Clara, don Pepe Tapia, comenzó a mostrar las primeras luces de lo que se convirtió en un Alzheimer que azotó a toda su familia. Nosotros tratamos de mantenerlo un poco resguardado como de los medios por un tema de que nosotros siempre quisimos que la gente lo recordara como él había sido, como Ruperto, como todos sus otros personajes durante toda su trayectoria. Empezamos a notar muchos cambios de ánimo, alucinaciones, y el 2006 fue, claro, el año que se produce este deterioro cognitivo importante que empieza a avanzar muy rápidamente y que se transforma en este como problema de salud mental donde tú no sabes qué hacer. Y era un poco lo que yo siempre digo y siempre trato de explicar, es que te cae una bomba atómica en la familia, explota y esa bomba interviene en toda la familia. Y hubo un hecho puntual que lo contrataron para un matrimonio y en este matrimonio era pura gente que había disfrutado con Sábado Gigante. Y mi papá sale y efectivamente a los 15 minutos, o sea, a los 17 minutos ya empezó a repetir lo mismo. Y yo, como me sabía la rutina, le digo al tipo que estaba de la orquesta, porque había orquesta, que tocara la canción Ya no habrá luna de miel. Y salió mi papá airoso y todo. Y me pregunta en el auto y me dice, oye, encontré que fue súper corta la actuación.
Y ahí yo le tuve que decir, papito, ¿sabes qué? Empezaste a repetir. Y yo creo que vamos a tener que conversarlo con la mamá en la casa, pero no nos podemos arriesgar a que tú vayas a un show solo y empieces a repetir las cosas, porque si no la gente se va a llevar otra impresión de ti para no tirarle un poco el sablazo de que estaba ya enfermo. Hasta ese momento eran solo problemas de memoria. No había diagnosticado un Alzheimer todavía. No, solamente memoria. Ustedes sabían que tu papá se olvidaba, repetía, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo empiezan ya con el diagnóstico? ¿Cómo se va dando eso? Como el 2010, ya ahí se pega como el salto con estas alucinaciones que te digo yo. Pero al principio era solo memoria. Esta bomba atómica llega, explosiona y empieza a la esquila a saltar para todos lados. Entonces como ya no tienes paciencia, ha repetido 50 veces lo mismo, no se quiere duchar. Entonces tú tienes que tomar a tu familia, la familia se tiene que unir y decir, ya, vamos a actuar de esta forma. ¿Cuándo empiezan ya con el diagnóstico? ¿Cómo se va dando eso? Como el 2010, ya ahí se pega como el salto con estas alucinaciones que te digo yo. Pero al principio era solo memoria. Esta bomba atómica llega, explosiona y empieza a la esquila a saltar para todos lados. Entonces como ya no tienes paciencia, ha repetido 50 veces lo mismo, no se quiere duchar. Entonces tú tienes que tomar a tu familia, la familia se tiene que unir y decir, ya, vamos a actuar de esta forma. Lamentablemente es irreversible, que no hay un trasplante para eso, no hay un medicamento, lamentablemente hasta el día de hoy hay muchas pruebas y lamentablemente este país también no se ha dado cuenta del problema mental que tenemos. Y el amor es la única cosa que la única sentimiento, la única actitud que tú tienes para poder combatirlo dentro de la familia. ¿Y ustedes cómo lo van llevando en el día a día? Ya después empieza a empeorar, los años van pasando. Me imagino que ya el esfuerzo de familia, de tu mamá, de tu hermana era muchísimo, ¿no? Exacto. Mi mamá tenía un desgaste emocional y físico importante. Nos turnábamos los fines de semana con mi hermana. Lo iba a cuidar ella, lo iba a cuidar yo. Luego, enfermera de día y de noche, porque la noche no estaba durmiendo tampoco. Mi papá era un gallo alto, 1,80 m, entonces era muy poderoso físicamente y tenía esta cuestión de que de repente tenía actitudes muy violentas y otras veces no. Pero, por ejemplo, mi mamá tuvo que guardar todo lo que fuera corto punzante de la casa, los palillos de tejer, los cuchillos, los tenedores, el espejo. Un día sentimos, me acuerdo que estábamos como dormitando y sentimos un golpe gigante y él había pegado un combo al espejo. Y claro, él no se conoció cuando se miró, pensó que era otra persona. Tú decís, chuta, efectivamente el Alzheimer no tiene parámetros que tú puedas decir, ya, ahora va a estar bien, no, se toma este medicamento y va a estar mejor. No, es muy incierto, es de una incertidumbre permanente. Por lo tanto, la contención, el cariño y el amor tiene que ser 24/7. Hay un día que tú describes que fue, desde luego, uno de los peores que te tocó vivir con tu papá, el día en que él ya no te reconoce. ¿Cómo fue ese día para él? Terrible, po. Que tu papá, que la persona que te dio de la vida, que tu papá que veía los partidos contigo, que hacía el ceviche contigo, que se tomaba un vino contigo, tu papá que tenía conversaciones, discusiones, que era el que te castigaba, el que te veía las notas, el que siempre te dijo que iba a estar para ti, ya no era tu papá, no era la persona que había sido durante 40 años en mi vida, digamos. Se me desgarró el corazón. Yo estaba sentada al lado de él y me dice, oiga, me dijo, ¿le puedo decir algo? Y yo, sí, papá, dime. ¿Le puedo decir a mi hija que me venga a ver? Porque lleva harto tiempo sin venir a verme. Y le digo, papá, que yo soy tu hija. No, pero es que mi hija no me ha venido a ver. Entonces tú sientes que ya lo habíamos perdido, pero ahí tú sientes efectivamente que ya no haces conexión con la mirada. Mi papá estuvo muy descompensado y tuvimos que, en el fondo, decidir dejarlo en un hogar porque mi mamá también estaba muy descompensada, muy cansada, estaba también enferma ella físicamente, entonces había que decidir y eso también es duro porque la gente no entiende que esa decisión también tiene que ver por salvar al otro. El entorno de la familia. Sí. Tú asumes que tienes una responsabilidad de cuidarlo y dentro del cuidado material, de lucas, de pañales, de medicamentos, de todo, está el cuidado de cómo tú lo tratas, cómo tú le hablas. Yo le armé álbumes de fotos, le leí el diario, hacía que él me leyera el diario. Vas tratando de activar esa zona que se está perdiendo, que tú sabes que se está perdiendo. Vas procesando este dolor en la medida que va avanzando la enfermedad y entendiendo que cada minuto que yo estoy con mi papá o que yo estuve con mi papá, yo lo disfruté, lo amé, lo acaricié, lo olorosé, le hacía cariño, le daba la comida,
al máximo, porque de este papá casi un poco autoritario que yo tenía, tuvimos después una guagua. Y de regreso a nuestro país, a los 78 años de edad falleció víctima del coronavirus el recordado comediante Pepe Tapia. El humorista arrastraba desde hace años además un Alzheimer, pero fue el coronavirus la causa final de su deceso. Él decidió partir, él decidió tomar ese camino, independiente de que lo haya gatillado el COVID o no, pero sí, fue muy doloroso. También fue reparador, fue como decir, ya descansa él también en su dimensión. Mi papá ya llevaba harto tiempo sin hablar, hablaba muy poco, ya estaba en silla de ruedas. Es súper doloroso, es triste, pero nosotros siempre nos quedamos muy tranquilas porque las tres entregamos todo lo que podíamos entregar emocionalmente, económicamente, para que él estuviera bien. Sus últimos 5 años, 7 años, nunca le faltó nada. Y nosotros nunca perdimos esa responsabilidad que teníamos con él. Fue doloroso, duro, triste, pero lo que más pena me dio era no haberlo podido despedir como él hubiera querido, con los boleros que él hubiera querido, con el vino de honor que él hubiera querido, porque yo que estoy más cerca de los medios, sé que a él lo querían mucho y lo respetaban mucho. Y lamentablemente no pudimos por la pandemia. Clara, tú como una persona que fue hija de Pepe Tapia, este gran personaje en Chile, y que por supuesto también se volvió un referente para muchas personas que en su generación hoy día pueden estar pasando lo mismo. ¿Qué le puedes decir a estas familias que hoy están viviendo esta situación? Lo único que puedo decir es que si hay oportunidad de amor en esa familia, de contención, se unan, las familias se tienen que unir, tienen que conversar el problema, tienen que enfrentarlo, tienen que hacer que la persona se sienta contenida, que se sienta querida, porque ya no va a haber una solución. Pero sí lo que puede haber es un avance. Hoy día hay muchos más medicamentos que pueden retrasar un poco la pérdida de la memoria, pero yo creo que las familias, cuando tienen un enfermo de Alzheimer, independiente de que si se tienen que unir y todo, tampoco pueden dejar sus vidas de lado. Nosotros siempre priorizamos a mi mamá para que mi mamá, entre comillas, se salvara de enfermarse ella también. Nunca dejen de hablarles, nunca dejen de cantarles, pónganles música. Yo a mi papá le ponía audífonos con música y lograba cantar canciones completas. Pónganle películas, yo le ponía en los partidos del Colo, repetidos, da lo mismo. Las familias tienen que enfrentar este problema mental del Alzheimer desde el amor. Las decisiones que tomen como familia, si la persona está en la casa o se la llevan a una residencia especializada, es particular de cada familia. Pero también tienen que pensar en que el cuidador que está al lado tampoco tiene contención de salud en este país. Entonces, también hay que pensar en el cuidador. Sí, la enfermedad es una mierda, sí, es una mierda. Pero la enfermedad se puede contener familiarmente cuando tú haces todo con este cariño, este amor, porque al final del día, como tú sabes que va a ir avanzando todos los días un poco más, tienes que usar esa herramienta que es la más poderosa que tenemos para poder traspasárselo a la persona enferma, a su cuidadora, para minimizar los efectos, porque es muy, muy terrible. Creo que el amor, en tanto la decisión que se tome como familia, nos va a ayudar a contener esa familia. El apoyo permanente, las palabras amorosas, no cuesta tanto. Muchísimas gracias a Gustavo por esta conversación con Clarita y a Clarita, que se atrevió a abrir su corazón y a contarnos de esa pena profunda que significa perder un padre, a un padre tan querido además a nivel nacional como fue el gran Pepe Tapia. Que sirva esto como una especie de recordación y de homenaje para la gran figura que fue de nuestros medios, de la televisión, del medio artístico. Y compartir esta historia tiene un sentido, que podemos aprender de aquello, podemos sacar enseñanza. Ella sin duda fue tan cercana a su papá que habla como toda una sabedora de todas las cosas que se necesitan para darles el mejor de los cuidados, no solo para él, para quien sufre o padece esta enfermedad, sino también para las personas que lo rodean. Yo ya estoy acá en el estudio con Catherine Aravena. Ella es psicóloga, colaboradora de la Fundación
Encuentro Alzheimer y además magíster en ¿cómo se llama? Gerontología. Gerontología. Sí. O sea, especialista en las enfermedades de las personas ya cuando estamos grandes, ¿ya? Sí, del envejecimiento, que también nos transitamos todo a lo largo de nuestra vida también. Y bueno, primero agradecer por la posibilidad de estar contigo hoy día, Carmen, y con las personas que hoy día nos están viendo. Y también gracias al testimonio que acabamos de oír, porque sin duda nos va a ayudar mucho a lo que viene ahora, que es darle algunos tips, algunas ayudas para que este tránsito en los cuidados sea más amigable y también sea más saludable. Partamos por cosas importantes que debemos conocer al hablar del Alzheimer. Las cifras, ¿no? La cantidad de personas que padecen la enfermedad es bastante alta, es bastante frecuente, más de lo que uno quisiera. Exacto. De hecho, acá hablamos de 200.000 personas, pero también es importante hablar que por cada persona que hoy tiene Alzheimer hay por lo menos un cuidador o una cuidadora, como lo acabamos de ver. Y si a eso le sumamos las familias, las personas que están después o que están junto a la persona que hoy tiene Alzheimer, esa cifra, fácilmente se duplica o se triplica. Claro, o sea, si hablamos de 200.000 personas con Alzheimer, hay 400.000 involucrados, si lo sumamos a ellos, más sus propios cuidadores. Exacto. Mitos y verdades sobre el Alzheimer. Esto es sumamente importante desmitificar, ¿no? Entender cuál es la realidad para tomar bien el asunto. Sí. Mira, el principal mito que nosotros encontramos es que es normal que la demencia aparezca en el envejecer. Y acá me gustaría aclarar que hay un doble mito. Esta concepción no es verdadera, ya que primero, nosotros, como les decía al inicio, envejecemos todos los días. Y el envejecimiento ya cuando estamos más grandes es sumamente heterogéneo. Yo sé que eso ustedes lo han hablado en el programa también, que las vejeces son heterogéneas, por lo tanto decir que todas las personas mayores hoy en día tienen Alzheimer, eso es erróneo. Es erróneo y es súper importante recalcarlo y subrayarlo, porque esto también es parte del prejuicio de la forma en que se trata a las personas mayores. Y existen casos de personas sobre 100 años que tienen absolutamente lucidez de sus actos. O sea, no va unido, eso es lo primero que hay que decir. No va unido. Y lo otro también que podemos hablar es que la demencia es un síndrome que abarca muchos otros tipos de demencia. Claro. Yo creo que lo podemos hablar más adelante, pero eso también hay que dejarlo bastante claro. Esto también es importante. No hay nada que hacer si a alguien le dicen Alzheimer. Sí hay mucho que hacer. Pues Clarita nos contaba ahí cómo ella, la música, el baile, puede con la estimulación hacer que los síntomas sean menos intensos o que se alargue más el periodo en que se presenten, ¿no? Exactamente. Tenemos en verdad mucho que hacer hoy por las personas que tienen Alzheimer y también por sus cuidadores. Nosotros hablamos de que es una enfermedad que lo podemos trabajar de forma multidimensional, con múltiples profesionales. En mi caso yo soy psicóloga, pero también trabajan, por ejemplo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, etcétera. Un montón de personas que están actualizadas y capacitadas para trabajar y para mantener justamente el buen vivir de esta persona, también la calidad de vida de su entorno, como lo conversamos, y también prolongar la independencia en las personas, que es lo que nos importa en esta etapa también. Esto también, solo a las personas mayores les da Alzheimer. El Alzheimer puede presentarse a muy temprana edad. También. De hecho, cada vez más frecuentes estudios que señalan que hay personas con 40 años que consultan por quejas porque se están olvidando de cosas. Entonces nos encontramos con que el Alzheimer, principalmente, esta demencia de tipo Alzheimer, porque las demencias tienen nombre y apellido, un tipo de demencia, hay personas mucho más jóvenes antes que tienen menor edad de 65 años que ya tienen Alzheimer, por ejemplo. O sea, de acá, importantísimo, no todas las personas mayores van a tener Alzheimer, no todas. Y el Alzheimer puede presentarse incluso a edades no esperadas, como señalas tú, los 40 años. Consejos para los cuidadores. Esto es súper importante porque quien cuida tiene que cuidarse para cuidar. Esa es una frase que nosotros usamos harto. Y lo principal es que la persona cuidadora tenga una rutina, que no olvide de los tiempos
y se planifique tanto para cuidar como para sus cosas personales, como por ejemplo... Dejar espacio para el ocio o la recreación. Que es ¿no? sumamente importante, que nos mantiene y nos conecta con la vida real, como dicen algunas Oye, cuidadoras. esta me llama la atención porque lo comentábamos fuera de cámara. Muchas veces cuando empiezan recién con los síntomas y te cuentan una y otra vez la misma historia o olvidan quién eres tú, a veces produce irritabilidad con quienes interactúan. Y eso es tremendamente nocivo. Exacto. De hecho, para ambas partes, pero principalmente para la persona que tiene Alzheimer. Porque esa persona que tiene Alzheimer olvidó, la primera manifestación es lo que ocurre en cuanto a la información que recibimos en este momento. Entonces, la información que, por ejemplo, si te pregunto cómo te llamas, no se va a acordar. Entonces, no es algo que esa persona lo haga porque quiere hacerlo, por molestarte, por hacerte una broma, sino que es porque no lo recuerda. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser muy pacientes. Yo sé que la paciencia se cultiva y también muy amables con esa persona porque tampoco lo está pasando bien. Y si nosotros le tratamos mal, peor lo va a pasar. Motivarlo a hacer actividades que lo distraigan un poquito y que lo incorporen también a la rutina de la casa. Aquí tenemos no solamente los libros, la música y el baile, sino que también incorporarlo a ciertas labores que pueda realizar. Sí, a veces cuando nosotros estamos cuidando a alguien, nosotros queremos que en verdad no le pase nada. Entonces ahí caemos como al sobrecuidado, a la sobreprotección. Entonces la invitación es que intentemos mantener a la persona que tiene Alzheimer lo más independiente posible. O sea, probablemente no vamos a pedirle que cocine, ¿cierto? Porque es una actividad en la que él se puede dañar o ella se puede dañar. Pero sí podemos pedirle que nos ayude a poner la mesa, por ejemplo, a recoger las cosas de la mesa, a distribuir separar las servilletas, cosas que son tal vez pequeñas para la mirada que nosotros tenemos como de quién planifica la comida, el día a día, pero que para la persona es sustancial para que así esa persona también se sienta activo, integrado y que en verdad está vigente. Redes de apoyo y soporte emocional, muy importante porque lo que hablábamos, el cuidador tiene que estar en buenas condiciones para realizar un buen cuidado. Sí. Y acá también el llamado es a la familia no solo a la persona que cuida, acá nosotros le hacemos un tirón de orejas también a la comunidad, porque es sumamente importante que nosotros sepamos quiénes son nuestros vecinos, con quien nosotros estamos conviviendo, porque así nosotros también podemos ayudar, darle este soporte o este apoyo. A veces pasan crisis y tenemos que sentirnos como acogidos por nuestro entorno y el cuidador, principalmente la cuidadora, necesita ese apoyo para así también esa persona no perderse en esta labor y hacer justamente lo que hablábamos de tener un tiempo para ella, para meditar. Hablo principalmente mujeres porque la mayoría de las cuidadoras son mujeres. 98% son mujeres. Yo creo que de todo lo que hemos revisado, finalmente podemos concluir que si alguien tiene algún familiar con Alzheimer, la mayor aporte que puede hacer es informarse debidamente, derribar estos prejuicios o creencias que a veces están tan arraigadas, ¿cierto? Y tener información certera nos permite ayudarlos de la mejor forma, mantenerlos activos y mantenerlos parte de la familia también, en ese gran concepto que hablaba Clarita, que yo creo que es el que mueve el mundo, ¿no? Amor. Sí, si uno los rodea de amor y los cuida con amor, se les da una mejor calidad de vida. Y quisiera enfatizar que tal vez esta enfermedad, pensando en tratamiento como curativo, sabemos que no hay grandes avances, pero sí en lo paliativo o en el día a día hay. Y también hay instancias o fundaciones como por ejemplo la Fundación Encuentro Alzheimer u otras organizaciones, corporaciones que apoyan a cuidadores, en donde así también esas cuidadoras o cuidadores se van a sentir acompañados porque conviven con personas que están pasando por la misma situación. Entonces se pueden dar tips, se pueden ayudar con cosas cotidianas porque no nos enseñan a cuidar en ninguna etapa de nuestra vida, ya sea. Entonces ahí se pueden acompañar y son actividades gratuitas y también aprovechando las herramientas que hoy día tenemos digitales, están también de forma virtual. Por lo tanto puede conectar a personas en todo Chile.
Muchísimas gracias, Catherine, por esta información que nos entrega. Ojalá que a usted también le haya servido. Agradecer nuevamente a Clarita Tapia por su testimonio tan emocionante que compartió junto a Gustavo. Y espero que las imágenes que hayamos revivido del gran Pepe Tapia sean un homenaje para su familia y para todos nosotros. Todas estas generaciones de personas, de seres humanos que nos antecedieron, son finalmente quienes nos han transformado hoy en lo que tenemos en el mundo. Así que recordar, homenajear a la tercera edad, a las personas adultas, a los mayores, es siempre un deber. ¿Necesitas de ayuda especializada para solucionar un problema? Bueno, tenemos a los profesionales indicados que pueden ir a tu hogar y orientarte. Comunícate con nosotros, porque en Carmen Gloria estamos a tu servicio.